segunda parte de la jornada vamos a cambiar ya de los virus y las vacunas y vamos a empezar con las bacterias y con los hongos. Entonces, ¿ya podemos empezar o hay más gente fuera? Estás un poquito. Ah, vale, bueno, pues la segunda mesa, para ella, primero que nada, hemos invitado a Isabel Rodríguez Goncer del Hospital 12 de Octubre, y es infectóloga. Le conocí hace ya creo que 5 años, cuando nos encomendaron liderar el grupo de infección en trasplante de la SEIMC, y la verdad es que fue un placer trabajar con ella todo ese tiempo y además de eso hicimos una gran amistad, y por eso le hemos invitado hoy, porque creo que es una persona que ha liderado últimamente el último consenso de infección bacteriana en multi-R, que os invito a revisar y a leer extensamente porque ha trabajado intensamente con eso, y hoy por eso va a presentar este tema de infección bacteriana en multiresistentes en paciente inmunodeprimido. Gracias por aceptar la invitación, Isa. Vale, pues muchas gracias, Maricela, muchas gracias, Patricia, por contar conmigo, que para mí es un auténtico placer. Y obviamente es difícil resumir todas las novedades en infección bacteriana que tenemos en pacientes inmunodeprimidos, pero yo he intentado ceñirme al tiempo que me han encomendado y contar un poco lo que me parece más representativo de estas infecciones en los pacientes inmunodeprimidos. Me ha prestado el doctor López Medrano esta diapositiva que creo que resume bien, y yo la he modificado parcialmente, que resume bien a modo de índice cuál va a ser los temas o los temas a tratar en esta ponencia. Hablaré de paciente inmunodeprimido, fundamentalmente pacientes hematológicos, hemato-oncológicos y receptores de trasplante de órgano sólido. Hablaremos de la epidemiología de los gram negativos multiresistentes y nos centraremos fundamentalmente en estrategias de prevención y estrategias de empleo adecuado de antibióticos, con el objetivo fundamental de disminuir la multiresistencia o al menos evitar que ésta se vaya incrementando. Como quizás sabréis, hace menos de un mes la Organización Mundial de la Salud publicó el informe de vigilancia global, donde ya nos alertan que hay aproximadamente hasta un 15% de incremento de resistencia global anual, y Klebsiella pneumoniae sigue siendo una de las cepas de las bacterias más preocupantes, con una resistencia global a nivel mundial a carbapenemes de hasta el 15%. Este mapa es del año 2023, yo creo que estaremos ya desactualizados y ahora veréis por qué, pero hablaban que en España en concreto la resistencia de Klebsiella pneumoniae a carbapenemes era de hasta el 10% y de Pseudomonas aeruginosa del 25%. En estos mapas de Europa a mí siempre me parecen muy llamativos, sobre todo estos países del sureste de Europa, donde los colores rojos son muy evidentes, tienen unas tasas de multiresistencia muy preocupantes, son países vecinos que están cerca, por tanto no tenemos que bajar la guardia y estar muy atentos al incremento de la multiresistencia. ¿Y qué pasa con los pacientes inmunodeprimidos? Os presento, este trabajo es un trabajo realizado por el grupo ECIL, que es el grupo de leucemias, el Grupo Europeo de Leucemias, en concreto en pacientes hematológicos. Es un metaanálisis, incluyen 40 estudios de 12 países europeos y, como veis, en España los gram negativos resistentes a carbapenem, este es un trabajo de este mismo año, hablan de gram negativos resistentes a carbapenem en un 25% en pacientes hematológicos, o sea, tremendamente preocupante. Ellos destacan varios trabajos de españoles, fundamentalmente de Cataluña, donde, estos son algunos de los trabajos que destacan, pero como veis hacen como 2 periodos y comparan la multiresistencia en 2 periodos. Como veis, ha incrementado mucho las bacteriemias por gram negativos productores de beta-lactamasa de espectro extendido y la bacteriemia por Pseudomonas multiresistente. ¿Y qué impacto tiene en el paciente hematológico? En este trabajo es un trabajo de casos y controles que incluye pacientes hematológicos que han recibido un trasplante entre el año 2017 y 2019. Es un estudio multicéntrico en el que colaboraron 7 hospitales en esas áreas de Europa que os he dicho que tienen una alta tasa de multiresistencia, que es Grecia. Comparan casos de bacteriemia con no bacteriemia, y en concreto en el grupo de bacteriemia comparan cómo se comportan los pacientes con bacteriemia por gram negativo multiresistente con los gram negativos no multiresistentes. Identifican ciertos factores de riesgo, que son fundamentalmente la edad
y el haber recibido un trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos. Pero mirad qué impactante es la mortalidad en estos pacientes. La línea azul es los pacientes que presentaron bacteriemia por gram negativos multiresistentes con una mortalidad hasta el 60%, comparados con bacteriemias por gram negativos sin multiresistencia y comparados también con bacteriemias por gram positivos. Muy llamativo y claramente un impacto pronóstico importante en el paciente hematológico. Otro grupo de pacientes inmunodeprimidos son los receptores de trasplante de órgano sólido. En este estudio multicéntrico, retrospectivo, analizan 897 bacteriemias por enterobacterias en receptor de trasplante de órgano sólido y comparan la mortalidad entre enterobacterias productoras de carbapenemasas frente a enterobacterias sin carbapenemasas. La incidencia en este caso fue de casi el 8%, pero como veis, un gran impacto también en la mortalidad a los 60 días en pacientes con bacteriemia por enterobacterias productoras de carbapenemes. Y los factores de riesgo para la bacteriemia, pues básicamente identificaron factores de riesgo que conocemos, como es haber recibido antibioterapia en los últimos 6 meses, cefalosporinas de tercera generación o haber estado expuestos a carbapenemes, pero muy importante, uno de los factores de riesgo más importantes fue la colonización o infección previa por enterobacteriales productores de carbapenemes. Y esto es importante porque mirar este trabajo sobre el impacto de la colonización, ahora de nuevo en receptores de trasplante de órgano sólido. Esta es una revisión sistemática y metaanálisis de estudios observacionales donde incluyen más de 15.000 receptores de trasplante de órgano sólido y comparan aquellos pacientes que tenían colonización conocida por bacterias resistentes frente a los pacientes no colonizados y de nuevo en este grupo de pacientes inmunodeprimidos también fue un factor de riesgo de mortalidad y en concreto los enterobacteriales productores de carbapenemasas pues fueron los aislamientos con mayor riesgo. Y otro grupo de pacientes inmunodeprimidos serían los pacientes con cáncer. Yo creo que aquí ya estoy englobando prácticamente a todos los pacientes que vemos inmunodeprimidos con este tipo de infecciones. Este es un estudio multicéntrico prospectivo en el que se incluyen muchos pacientes con cáncer, 347 pacientes, en los que incluyen neoplasias de órgano sólido y algunos pacientes hematológicos, y de nuevo comparan pacientes con bacteriemia por gram negativos no multiresistentes y gram negativos multiresistentes. A mí en el diagrama de sectores me llama la atención que ya, quería decir el diagrama de sectores, esa porción más blanca es los gram negativos sensibles, o sea, ya casi es difícil encontrar, o es más difícil encontrar un aislamiento sin algún mecanismo de resistencias. El trocito de sector de color azul marino serían las productoras de beta-lactamasa de espectro extendido y luego el resto de mecanismos de resistencias, pero como veis ya 1/3 de los pacientes tiene un gram negativo sensible, pero la mayoría ya empieza a acumular ciertos mecanismos de resistencia. Y cuando comparamos la mortalidad, como veis en el diagrama de barras, pues claramente es mayor en los pacientes con gram negativos multiresistentes frente a los gram negativos sensibles y fundamentalmente en aquellas bacterias más difíciles de tratar, como es el Acinetobacter baumannii resistente a carbapenemes o la Klebsiella productora de metal o beta-lactamasas. Ellos identificaron como factores de riesgo de mortalidad los pacientes que tenían una neoplasia hematológica y aquellos pacientes que habían estado en la UCI. Entonces, en definitiva, esto es relevante, es frecuente y cada vez más frecuente y tiene un claro impacto en los pacientes hematológicos, oncológicos, en todo ese grupo de pacientes inmunodeprimidos. Vamos a ver un poco ahora qué estrategias tenemos a día de hoy para intentar prevenir estas infecciones, con el objetivo fundamental que os decía, pues de disminuir la multiresistencia o al menos evitar que esto siga aumentando como está ocurriendo en nuestros países vecinos. Este trabajo quizás lo conocéis, es del grupo de Carolina García Vidal del Hospital Clínic de Barcelona. Incluyen casi 700 pacientes en la unidad de hematología entre el año 2020 y 2022. Yo creo que de este trabajo hemos aprendido todos mucho. En el Hospital Clínic, todo paciente que ingresa en una planta de hematología se le realiza un estudio de colonización rectal al ingreso y de forma periódica semanalmente. Cuando hacen el estudio, este estudio observacional, la colonización por gram negativos al ingreso la identificaron en 14% de los pacientes, es decir, que casi un 14% de los pacientes ya ingresaban con una colonización rectal por un gram negativo multiresistente, aunque identificaron en global un 30% de pacientes colonizados. Y esto
Lo resalto porque el estudio de colonización no deberíamos realizarlo solo al ingreso, sino de forma periódica para identificar ese grupo de pacientes que se colonizan de forma nosocomial durante el ingreso hospitalario. Los factores de riesgo, comparan los pacientes con colonización frente a los que no estaban colonizados, y los factores de riesgo lo veis muy chiquitín, pero fundamentalmente habían recibido con más frecuencia un trasplante de progenitores hematopoyéticos. Esto es importante, habían recibido profilaxis con quinolonas en el centro del Hospital Clínic. En aquellos pacientes hematológicos en los que se espera una neutropenia prolongada y mantenida, les realizan profilaxis bacteriana con quinolonas. Nosotros en nuestro centro ya vimos hace tiempo que aumentaba la multiresistencia y dejamos de hacerlo, pero ellos aún lo hacen, y se murieron más los pacientes colonizados. Identificaron 57 episodios de bacteriemia por gram negativos multiresistentes y, como veis, la mayoría ocurrieron en pacientes colonizados, aunque es cierto que solo la mitad estaba acorde con la colonización previa. Esto yo creo que es un poco el reflejo de que estos pacientes tienen una presión antibiótica importante, pero lo cierto es que los pacientes colonizados con frecuencia presentan bacteriemia por gram negativos multiresistentes, y esta estrategia de prevención podría ser beneficiosa. Mirad, en el año 2023 las guías de la profilaxis antibiótica periquirúrgica en pacientes colonizados por gram negativos multiresistentes ya nos decían que quizás un grupo de pacientes en los que se les debería hacer un screening de exudado rectal antes de la intervención serían aquellos trasplantes de hígado. Entre otras cosas porque en el trasplante de hígado la mucosa intestinal está directamente implicada en el trasplante. Entonces quizás estar colonizados por un gram negativo multiresistentes pueda tener un impacto en la infección posquirúrgica. Y decían, no solo recomendaban un screening previo al trasplante hepático, sino también un ajuste de la profilaxis dirigida. Como veis, a mí esto se me da un poco mal, pero me han dicho que no mira la pantalla grande, pero como veis, el nivel de evidencia es muy bajito porque hay pocos trabajos en receptor de trasplante de órgano sólido y muchas veces la recomendación es opinión de experto. Y de aquí os paso directamente a este documento que ya ha anticipado Maricela, que hemos publicado este año, en el que hemos trabajado pues, muchos de los que estamos aquí, expertos en el manejo de la infección en el trasplante de órgano sólido, y que yo creo que es un documento de consenso que hay que tener a la mano porque nos resuelve muchas preguntas. Aunque de nuevo insisto en que como el nivel de evidencia que vamos a coger con los pacientes, con un grupo de pacientes tan concreto como son los receptores de trasplante de órgano sólido, posiblemente nunca vaya a ser muy importante, pues al final tenemos que ir a los expertos que manejan a estos pacientes para estas recomendaciones. Y en concreto en los trasplantes tiene una gran implicación. Primero ya hemos visto que la colonización previa o la infección previa por gram negativos multiresistentes tiene un impacto en la mortalidad, pero además muchas veces se nos plantea la duda de si un donante puede donar o no si tiene una infección por un gram negativo, que es difícil de tratar, ¿no? O sea que esto tiene implicaciones en las propias tasas de donación. El grupo de trasplante, hemos colaborado GESITRA y C con la Sociedad Española de Trasplante y ahora os cuento un poco, pero hemos ido un poco pregunta por pregunta, hemos hecho una revisión de la literatura y finalmente unas recomendaciones. Y hemos basado obviamente nuestras recomendaciones en el nivel de evidencia que existía y en la recomendación. Muchas veces hemos tenido que recurrir también, como hicieron en el año 2023, a la recomendación de expertos porque no hay nivel de evidencia. Mira, una pregunta que nos puede ocurrir de forma habitual en nuestra práctica clínica, los infectólogos que nos dedicamos al trasplante: ¿un donante que tiene una colonización por gram negativo multiresistentes puede ser aceptado para la donación? En principio, si fuera un donante de pulmón y tiene una colonización respiratoria por un gram negativo sobre el que no tenemos alternativas terapéuticas, pues posiblemente sí que sea una contraindicación. Pero en el resto de las situaciones, pues per se la colonización pretrasplante no constituiría una contraindicación. Y si el donante tiene una infección activa por un gram negativo multiresistente, pues de nuevo, en principio esto per se no contraindica la donación, excepto que no haya alternativas terapéuticas. Y obviamente antes de la donación, el donante ha debido de recibir un tratamiento antibiótico eficaz durante 48 horas, tener el foco controlado y que el receptor reciba un antibiótico profiláctico dirigido. ¿Cuándo está indicado el estudio de colonización intestinal? Esto que ya nos decía en el año 2023 las guías de profilaxis perioperatoria. En principio, tanto en donantes
como en receptores de trasplante intestinal, donde ya os he comentado que es directamente implicada la mucosa intestinal, pues estaría recomendado realizar un estudio de colonización intestinal con el objetivo de que el receptor reciba una profilaxis dirigida. Y estas son las preguntas después. ¿Hay que modificar la profilaxis quirúrgica si el donante estaba previamente colonizado o si el receptor está previamente colonizado? Muchas veces estos pacientes vienen de centros con una alta prevalencia de multiresistencia y ya sabemos de ingresos previos, pacientes que van a recibir un trasplante hepático y que han ingresado múltiples veces en el hospital, que tienen colonización previa. Pues en estos pacientes, en principio, sí deberíamos ajustar la profilaxis quirúrgica a la donación. Esto que parece obvio, en nuestro propio hospital nos cuesta implementar, porque al final es una información que hay que tener establecida en protocolos, que deben conocer los cirujanos, los infectólogos, los anestesiólogos, que son los que administran la profilaxis quirúrgica, pero yo creo que de esto cada vez va a haber más evidencia y probablemente en otro grupo de pacientes inmunodeprimidos. Pero mirad en este trabajo, este es un trabajo también muy reciente en el que realizan un estudio retrospectivo en Francia en casi 600 receptores de trasplante hepático y en este comparan la profilaxis quirúrgica estándar, que sería una profilaxis con 24 horas de duración con un antibiótico, como hacemos habitualmente en la profilaxis quirúrgica de pequeño espectro, ¿no?, respecto a un tratamiento preemptive, que llaman ellos, un tratamiento ya más de amplio espectro y durante un periodo más prolongado después de la cirugía. O sea, que una profilaxis quirúrgica frente a un tratamiento preemptive. En un grupo de pacientes en principio inmunodeprimidos, en los que quizás tenemos más miedo alrededor del trasplante de que adquiera una infección de la herida quirúrgica. El objetivo primario fue la infección de la herida quirúrgica y, como veis, no hubo diferencias significativas en la incidencia de infección entre ambos grupos. Sí que hubo alguna diferencia significativa en el objetivo secundario de infección post-trasplante, pero lo que ocurrió sin duda es que se seleccionaron cepas resistentes en el grupo de pacientes que recibieron terapia prolongada. Y esto lo insisto porque me parece muy importante. Ellos, de alguna forma, incluyeron a todos los receptores de trasplante hepático como un grupo global de pacientes de alto riesgo de multiresistencia, pero no seleccionaron esos pacientes que ya estaban previamente colonizados y al final lo que conseguimos es seleccionar cepas resistentes y tener infecciones posquirúrgicas por bacterias mucho más difíciles de tratar. Así que yo creo que esto es una alarma para que intentemos seleccionar cuáles son los pacientes que más se benefician de un tratamiento preemptive dirigido a la colonización previa. Y ya por último, pues, ¿qué podemos hacer para emplear adecuadamente los antibióticos de los que disponemos? Yo aquí he incluido dos cositas. El primero de ellos es un ensayo clínico, el ensayo clínico Beetle, que igual también conocéis, es multicéntrico, han participado 4 centros en España, randomizado de superioridad, en pacientes neutropénicos febriles con enfermedad hematológica, y el objetivo era comparar si la infusión extendida de betalactámico antiseudoménico, que es la cobertura empírica que habitualmente utilizamos en el paciente con neutropenia febril, era mejor que la infusión intermitente, con el objetivo, como sabéis, de la perfusión extendida, intentar superar las limitaciones farmacocinéticas de los fármacos para bacterias que tienen menor susceptibilidad a los antibióticos o infecciones sobre todo más graves en pacientes críticos. El objetivo primario, que fue el éxito terapéutico a los 5 días, no hubo diferencias entre la infusión extendida y la infusión intermitente y tampoco hubo diferencias en los objetivos secundarios de tiempo a la defervescencia, el tiempo hasta la negativización de la bacteriemia, la resolución clínica y la mortalidad. Así que en principio, según este ensayo clínico, es cierto que no ajustaron por microorganismo ni por gravedad, pero en principio no ha habido diferencias entre la infusión extendida de betalactámicos antiseudoménicos y la infusión intermitente. Y ya por último, y con esto termino, la segunda parte del documento que nosotros hemos publicado recientemente, todo el grupo GESITRA, no he puesto ahí todos los autores, pero hemos sido muchos los que nos hemos puesto de acuerdo para ir punto a punto, pregunta a pregunta, resolviendo un poco las incertidumbres con el manejo de los gram negativos multiresistentes en este grupo de pacientes. En concreto, he puesto solo la de los enterobacteriales resistentes a carbapenemes, pero hay un apartado para las betalactamas espectro extendido, hay otro para los gram negativos no fermentadores y hemos posicionado cada uno de los fármacos nuevos según un poco la evidencia que tienen en receptor de trasplante de órgano sólido. Como veis, pues cada uno de los fármacos, cuáles son los tratamientos de primera línea que recomendamos. Los tratamientos de primera línea, ya os adelanto que obviamente estos fármacos es para emplear en pacientes con infecciones graves. Obviamente una infección urinaria no complicada, donde podríamos tener una alternativa oral,
pues estas serían los fármacos de elección, pero las guías clínicas, esto está todo descrito en el texto, pero están descritas fundamentalmente para el tratamiento de primera línea y luego se consideran alternativas para situaciones como alérgicos a beta-lactámicos u otras circunstancias. Muy importante leer la letra pequeña porque obviamente hay fármacos que no están indicados según algunos focos de infección, pero yo creo que representa muy bien, está muy bien resumido cuál es el tratamiento de elección para cuando ya tenemos tratamiento dirigido para una infección microbiológicamente documentada. Y con esto termino. Yo creo que claramente un poco el objetivo es esto, transmitiros que existe un aumento de la prevalencia de los gram negativos multiresistentes y que en concreto en el paciente inmunodeprimido tiene un claro impacto pronóstico y que se deberían establecer medidas de screening, que yo creo que cada vez las vamos a utilizar más para seleccionar a aquellos pacientes que se van a beneficiar más del ajuste de la profilaxis quirúrgica, de los tratamientos empíricos o dirigidos adecuados y de disminuir la propia infección intrahospitalaria. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marisela, por la invitación. Muchas gracias, Patricia, también por invitarme a estar aquí hoy hablando de mi tema favorito, efectivamente, infección fúngica y sobre todo en el paciente hematológico. Y bueno, para resumir un poco lo que me ha parecido importante traer a esta jornada con respecto a la infección fúngica en el paciente hematológico, lo he dividido en estos tres bloques. Inicialmente, como a modo de introducción, hablaré sobre la epidemiología para poner un poco sobre la mesa la actualidad de la infección fúngica invasiva en el paciente hematológico. En segundo lugar, pues traer también las novedades que hemos tenido recientemente en cuanto al manejo, métodos diagnósticos, estrategias de prevención, tratamientos, también profilaxis, etcétera. Y a modo de conclusión final, pues cuáles son los retos a los que nos vemos los clínicos que estamos implicados en el tratamiento de la infección fúngica invasiva en el paciente oncomatológico y bueno, pues unas conclusiones finales. La infección fúngica invasiva en el paciente hematológico ha evolucionado mucho su epidemiología. Inicialmente, por los pacientes de alto riesgo que tenían más infecciones por cándida, con la introducción de fluconazol a partir de finales de los años 90, por el ensayo comparado con placebo, vio que reducía significativamente la incidencia de infecciones por cándida. Poco a poco también fue modificando la ecología y la epidemiología en ese momento y poniendo sobre la mesa también las infecciones por hongos filamentosos por Aspergillus. Así, la introducción de la profilaxis antifúngica frente a hongo filamentoso con posaconazol a partir del año 2007 con el ensayo clínico que comparaba posaconazol con fluconazol, pues efectivamente redujo significativamente la incidencia de infección fúngica invasiva, en particular por Aspergillus, en pacientes hematológicos y esto, pues bueno, efectivamente pues tuvo un impacto en la epidemiología que hemos ido viendo en los últimos años. Hay además nuevas poblaciones de pacientes que están sometidos a distintas terapias, hay mejoras en los regímenes de trasplante, hay evolución también de estos esquemas de profilaxis antifúngica con mejoras de sus formulaciones o incluso introducción de nuevos antifúngicos. Y en los últimos años también estamos viendo una emergencia de especies resistentes, mutaciones propias que van adquiriendo los hongos, como la mutación en Aspergillus fumigatus TR34, que le confiere resistencia a azoles, también en Candida parapsilosis con resistencia a fluconazol, pero también especies crípticas que van apareciendo bajo esa presión antifúngica a la que están sometidos los pacientes hematológicos. También estamos viendo infecciones por hongos filamentosos menos frecuentes como mucormicosis, fusariosis, todo esto lo iré desarrollando a lo largo de este primer bloque y bueno, pues un tema importante sería hablar, por supuesto, de la infección fúngica de brecha. ¿Qué es una infección fúngica de brecha? Pues es aquella que ocurre en el seno de una profilaxis o un tratamiento antifúngico. Cuando analizamos la incidencia que está descrita en la literatura es muy variable según el centro, según el paciente en concreto que se analice. Esto puede variar entre un 1 y un 18%. Por supuesto, también influye la enfermedad de base, la situación en la que llega el paciente a tener esa infección fúngica, si es una situación refractaria, si está recaído después de varias líneas de tratamiento. También es importante analizar las comorbilidades que están presentes en ese momento. Por tanto, bueno, pues hay muchos factores que pueden influir en el desarrollo de esta infección fúngica.
No hay una clara definición de lo que supone una infección fúngica de brecha. Está claro que es aquella que aparece en el seno de un tratamiento o profilaxis, pero sí que aquí hay un poco de desacuerdo en cuánto tiempo tiene que estar recibiendo el paciente antifúngico hasta desarrollar una infección fúngica. Ha habido recientemente publicaciones que han intentado hacer un consenso sobre esa definición y más o menos han establecido que puede ser mínimo 7 días de tratamiento o profilaxis o incluso en cualquier momento de esa influencia del antifúngico que pueda aparecer la infección fúngica. ¿Qué supone que un paciente tenga una infección fúngica de brecha o qué impacto tiene en ese paciente? Pues vamos a enfrentarnos a una serie de dificultades, sobre todo en cuanto a diagnosticar al paciente. Va a presentar unos síntomas inespecíficos. Ese paciente está recibiendo antifúngico, por tanto, la aparición de los síntomas asociados a esa infección fúngica de brecha a veces puede pasar un poco desapercibido. Aparte, los hallazgos radiológicos no van a ser los típicos hallazgos que vamos a encontrar en una aspergilosis al uso, en un paciente neutropénico sin profilaxis, con ese halo en vidrio lustrado o cavitaciones. A veces los hallazgos radiológicos no son del todo determinantes y no son los típicos que solemos conocer. Los resultados microbiológicos también van a ser en ocasiones confusos, de difícil interpretación. No vamos a poder diferenciar bien si un paciente puede estar o no colonizado o infectado. Van a ser hongos además de difícil aislamiento en cultivo. Insisto una vez más por esa influencia del antifúngico que está recibiendo y nos vamos a tener que basar en muchas de las situaciones en diagnósticos basados en diferentes al cultivo, PCR, serologías, etcétera, con todo lo que conlleva ello, con sus falsos negativos, falsos positivos e interpretar esos resultados de una forma adecuada. Además, esas causas de la infección fúngica o esa epidemiología, pues también, como he dicho, puede variar en función de la enfermedad de base. No es lo mismo un paciente en una situación de una inducción de una leucemia, en la neutropenia, que un paciente trasplantado en una fase tardía con una enfermedad de injerto contrarreceptor, con corticoides, que puede aparecer otro tipo de infección fúngica. Por tanto, la enfermedad de base hematológica también nos va a influir en saber qué posibilidad de infección pueda tener el paciente. Esto se analizó en esta serie de cohortes prospectiva nacional. Se incluyeron 121 episodios de infección fúngica invasiva en 13 hospitales españoles. Se recogieron entre más o menos 2017 y 2020. Veis la definición, que en este caso sí se cogió la definición de más de 7 días de antifúngico. Y como veis en la gráfica del centro, en este cuadro, es difícil esto, sí. Principalmente teníamos casos de aspergilosis invasiva. Eran sobre todo especies no fumigatus. Cuando se analizaron las especies de aspergilosis, cuando vemos también episodios de candidemia, veíamos casos también de candidemia no albicans. Y luego había una serie de pacientes que tenían otras infecciones fúngicas por otros hongos filamentosos como mucormicosis, muchos de ellos diagnosticados mediante biopsia, otros hongos filamentosos más raros o levaduras raras. Si se analizan las causas de por qué el paciente podía tener una infección fúngica invasiva, pues en más de la mitad de las situaciones era por no tener sensibilidad al antifúngico, o sea, ser una especie resistente al antifúngico que estaba recibiendo. En otras ocasiones pues podía ser por la limitada actividad de las candinas frente a Aspergillus. En muchas de las situaciones no se sabía la causa y había también episodios de fungemia relacionada a catéter o dosis inapropiada del antifúngico que estaban recibiendo. Y un dato importante que viene aquí al final es la mortalidad. ¿Veis la mortalidad? Que puede ser de hasta el 47%, sobre todo en casos de mucormicosis, en los que esta mortalidad se podía elevar hasta el 60-70% de las situaciones. Por tanto, es una situación que creo que tenemos que tener todos muy en la cabeza para poder diagnosticar de forma adecuada y tratar de forma adecuada a los pacientes. En este gráfico pues, se analizan qué tipo de infección se presenta en cada antifúngico que estaban recibiendo. Como veis, principalmente en azul, aspergilosis invasiva, seguido de candidiasis. Y veis aquí cómo en gris hay casos de mucormicosis, sobre todo en pacientes que estaban recibiendo voriconazol o candinas. ¿Y qué está pasando en esta emergencia de resistencia antifúngica? Pues efectivamente estamos viendo cada vez más especies resistentes
que pueden adquirir este mecanismo de resistencia por distintas vías. Puede ser por una ruta, digamos, una vía clínica en un paciente que está recibiendo tratamiento antifúngico y con esa presión antifúngica adquiere esa resistencia. Pero también podemos ver pacientes que se colonizan o se infectan por especies de Aspergillus resistente que adquieren esa resistencia fuera del ámbito sanitario. También hay que tener en cuenta que vivimos en una sociedad en la que bueno, pues estamos muy influenciados por todo los antifúngicos que se utilizan en la agricultura, etcétera. Entonces, estos hongos que viven en el medio se pueden ver sometidos a esa presión antifúngica también fuera de lo que sería el huésped y pueden adquirir esas mutaciones de resistencia y, a su vez, que un paciente se infecte por estas cepas. Veis las tasas de mortalidad que pueden llegar a ser hasta el 90% y principalmente por esto, por un infradiagnóstico. Si no conseguimos diagnosticar bien a esos pacientes, no los vamos a tratar de forma adecuada. Por tanto, es importante intentar, en la medida de lo posible, diagnosticar. Es cierto que muchas veces tenemos que delegar en una secuenciación de ADN o en métodos moleculares que no siempre están disponibles en los centros, pero en la medida de lo posible deberíamos intentar, por lo menos, buscar el cultivo. Es cierto que cuando analizamos la situación en España no es tan catastrofista. O sea, vemos estos estudios epidemiológicos que son los ASPAIN de nuestros compañeros Jesús Guinea y Pilar Escribano, en los que analizan cuál es realmente la tasa de resistencia a antifúngicos en España. En primer lugar, en esta primera tabla analizan la resistencia a anfotericina B, que como veis en Aspergillus fumigatus no existe, pero sí que es un dato aquí importante que en especies crípticas la resistencia a anfotericina B liposomal puede ser alta. Y cuando vemos en azoles, la resistencia a azoles en Aspergillus fumigatus, en su estricto, o sea, en los que son realmente fumigatus, pues veis que no ha superado el 6% y que incluso en los últimos años los estudios epidemiológicos son incluso bastante positivos porque van disminuyendo. Y una vez más, son las especies crípticas las que tienen mayor tasa de resistencia a azoles, por tanto es importante también en estos pacientes acordaros de la infección fúngica de brecha principalmente por especies no fumigatus o especies crípticas. Esto es importante también tenerlo en cuenta para tratar de forma adecuada a los pacientes que tienen infección fúngica invasiva. ¿Y qué pasa con otros hongos filamentosos que no son Aspergillus? Pues esto os traigo un estudio realizado por nuestra compañera, la doctora Fernández Cruz, en el que analizaron casos de fusariosis en pacientes que estaban recibiendo profilaxis antifúngica frente a hongos filamentosos. La profilaxis antifúngica, como he comentado al inicio, ha tenido varias fases de empleo de distintos antifúngicos, inicialmente el empleo de traconazol, fluconazol, y es a partir del año 2007 cuando se introduce posaconazol por el ensayo clínico en el que empezó a disminuir la infección fúngica invasiva por hongo filamentoso. Es cierto que no siempre se puede usar posaconazol y esto es algo con lo que lidiamos a diario. En pacientes que tienen potenciales interacciones o toxicidad hepática por posaconazol, pues hay que buscar alternativas. Y es a partir de 2009, gracias a estudios, ensayos, digamos, no controlados, pero sí que experiencia en vida real del uso de candinas en la profilaxis antifúngica, introducida también en nuestro centro para, como alternativa a aquellas situaciones en las que no se podía usar posaconazol. Y cuando analizamos estos casos de fusariosis que están descritos en nuestro hospital, pues efectivamente muchas de estas situaciones las vimos bajo esa profilaxis antifúngica con candina. Por tanto, pues es una emergencia de una nueva infección fúngica invasiva en una situación en la que tenemos que usar profilaxis antifúngica porque son pacientes de alto riesgo, pero con la consecuencia de que en ocasiones puede haber infección fúngica por especies que no son que no se pueden cubrir con la profilaxis que están recibiendo, en este caso candinas. Los casos de fusariosis, todos los pacientes hematológicos que se analizaron fueron infección de brecha. La incidencia realmente no es una incidencia muy alarmante y muy alta, pero sí con una mortalidad que puede superar el 60%. Me he pasado de una aquí. Y este es el gráfico en el que se analiza ese incremento en el uso de profilaxis con candina, que es esta línea verde clarita,
en el que veis cómo la introducción de la profilaxis con candina y se empieza a utilizar cada vez más y, sin embargo, el posaconazol, bueno, a pesar de que se sigue utilizando porque realmente es el fármaco de elección, pero sí que pues, en determinadas situaciones incluso la profilaxis con candina superó a la profilaxis con posaconazol y veis en estas barras azules la aparición de casos de fusariosis. Por tanto, bueno, pues veis una vez más cómo la profilaxis puede modificar la ecología y la epidemiología de la infección fúngica en el paciente hematológico. En segundo lugar, voy a elaborar, digamos, una serie de novedades o a traer un poco a la sesión las novedades que he encontrado interesantes hablar sobre nuevos métodos diagnósticos, medidas preventivas y nuevos tratamientos. Por estas dificultades en cuanto al diagnóstico, pues efectivamente nos enfrentamos en muchas situaciones a tener una limitación en cuanto a las herramientas diagnósticas que tenemos disponibles. Los cultivos en ocasiones son poco específicos, es difícil diferenciar entre un paciente colonizado o infectado. Los marcadores que utilizamos en suero, el beta-glucano, el galactomanano, normalmente pueden ser de utilidad, pero también tenemos que tener en cuenta que tienen falsos positivos, falsos negativos, según qué escenario tengamos en el paciente. Las imágenes, como he comentado, no siempre son de ayuda. Pueden ser útiles, por supuesto, pero hay que también interpretarlas de forma adecuada. Y todo ello pues, nos va a hacer un retraso en ese diagnóstico y que nos pueda aumentar la mortalidad en los pacientes. Una vez más, volvemos a encontrar una situación en la que la situación de inmunodepresión del paciente puede modificar esos métodos diagnósticos que utilizamos a diario y con frecuencia, según también qué centro si lo tiene disponible. En este caso, por ejemplo, en este gráfico, analizando un poco qué factores pueden influir en los distintos métodos que tenemos disponibles, tanto cultivo como método serológico. En un paciente neutropénico nos vamos a guiar por esa inmunodepresión más por métodos basados en antígenos. Por tanto, el galactomanano en esa angioinvasión normalmente va a tener mayor sensibilidad que en un paciente no neutropénico en el que el cultivo, sobre todo de muestras respiratorias invasivas como un lavado broncoalveolar, va a tener mucha más rentabilidad. Incluso el galactomanano en pacientes no neutropénicos en el lavado va a ser mucho más sensible que en el suero. Por tanto, una vez más, poner sobre la mesa que la situación de inmunodepresión del paciente nos puede hacer modificar la interpretación de los resultados serológicos que disponemos en el laboratorio. ¿Y qué podemos hacer para mejorar esto? Pues en los últimos años está en auge el uso de PCRs, de técnicas moleculares. Este es un estudio que es un estudio francés en el que analizan el impacto que tiene el diagnóstico mediante PCR de casos de mucormicosis, que también es una infección que puede presentarse en el seno de profilaxis antifúngica o en pacientes de alto riesgo con una inmunodepresión en el paciente hematológico. En este caso, incluye 232 pacientes que tenían una sospecha de infección fúngica invasiva y se le hacía PCR de mucoral 2 veces por semana en suero hasta obtener al menos 2 resultados negativos en aquellos en los que tenían resultados positivos. Veis los datos que os resumo aquí. Principalmente aquí incluye todo tipo de pacientes, pero sí que os remarco que la mayoría eran pacientes con neoplasias hematológicas, algunos de ellos incluso receptores de trasplante de progenitores. Cuando vemos los diagnósticos, pues un 12% se diagnosticaron de una mucormicosis probada o probable. Y os marco este dato porque me parece importante también las infecciones mixtas. En ocasiones el cultivo no siempre nos va a dar un resultado de una infección mixta. A veces es difícil que el mucor crezca por la forma en la que realizamos la toma de biopsias, que la IFA normalmente es... al no estar septada es difícil que pueda crecer porque se puede romper y ya no crece. Por tanto, en ocasiones esta infección mixta no la vamos a diagnosticar si no es con método como es en este caso la PCR. Y veis aquí los parámetros con una alta sensibilidad y especificidad y sobre todo valores predictivos negativos altos. Incluso en estos casos en los que el paciente tenía PCR positiva y persistentemente positiva, la mortalidad comprobaron que era más alta. Y en este caso, una vez más, volvemos a analizar un estudio de PCR, en particular en paciente hematológico, en el que el objetivo era ver si tenía un impacto en reducir la mortalidad y ver si podemos diagnosticar mejor de mucormicosis a un paciente hematológico. Aquí, una vez más, se hicieron PCRs consecutivas en sangre. Y veis que de los casos positivos, 107 pacientes tuvieron una PCR positiva en el estudio.
Hubo una baja tasa de falsos positivos, principalmente por listemia, y finalmente, diagnóstico final de mucormicosis, tuvieron 41 pacientes. De esos 41 pacientes, 17 eran infección fúngica de brecha, con posaconazol o isavuconazol, y principalmente la infección era una afectación pulmonar. Y esto, que es importante, veis también cómo los fallecidos, los pacientes que habían fallecido a los 30 días, tenían como, digamos, mayor carga fúngica porque su mediana de CT era más baja con respecto a los que sobrevivían. Por tanto, bueno, pues esto es un dato también a considerar en un futuro. Son estudios de centros que están empezando a tener experiencia y, por tanto, pues podríamos extrapolarla a nuestros hospitales. Y en este caso, cuando se analiza la mortalidad, veis la mortalidad de los pacientes en los que se hizo este screening de PCR Mucor, comparado con una cohorte histórica que tenían ellos analizada en Francia, y veis cómo la mortalidad es significativamente menor, de un 31%, comparada con 51% de la cohorte previa. Por tanto, esta estrategia de cribado precoz de PCR de mucoral de 2 veces por semana puede mejorar la supervivencia de pacientes hematológicos de alto riesgo, y esto además va a permitir que podamos diagnosticar más precozmente, evitar procedimientos invasivos, que en ocasiones hacer un diagnóstico de mucormicosis no siempre es fácil porque vamos a necesitar biopsias normalmente, y un paciente hematológico, neutropénico, trombopénico también, pues en ocasiones no siempre es factible realizar estos métodos invasivos. Por tanto, esto pues, bueno, puede ayudarnos en el futuro a diagnosticar mejor la mucormicosis de nuestros pacientes. Y en cuanto a la imagen, os traigo el PET, porque el PET creo que está empezando a sonar cada vez más en la ayuda en el diagnóstico por imagen de la infección fúngica invasiva en el paciente hematológico. Va a añadir un valor anatómico. No solamente vamos a ver la lesión pulmonar, que vamos a buscar activamente en el TAC torácico, sino que vamos a ver también otras localizaciones, donde a lo mejor si no hubiésemos buscado activamente no lo hubiésemos encontrado, infección fúngica invasiva en pacientes hematológicos que pueden tener infección diseminada y afectar a otro órgano. Va a tener también cierta utilidad, o al menos eso se está analizando, en la valoración de la respuesta al tratamiento. Vamos a ver si un paciente puede o no suspenderse un tratamiento antifúngico en función de esa captación en el PET, y además también nos puede orientar a realizar biopsias o incluso decidir si el paciente se puede operar según los resultados del PET. El tema de la duración del tratamiento antifúngico creo que es un tema que me ha parecido interesante, y esto lo analiza también la doctora Fernández Cruz en este análisis, en el que bueno, pues, pone sobre la mesa esa posibilidad de hacer un PET a un paciente que está en una respuesta clínica, microbiológica. Sin embargo, todavía quedan ciertas lesiones residuales en el TAC, que no sabemos en ocasiones si son lesiones residuales activas, porque el galactomanano ya es negativo, en los cultivos ya no crece ningún hongo, pero sigue teniendo esas lesiones residuales. Por tanto, ahí el PET puede tener o no una utilidad en si no hay captación, ¿le puedo suspender el tratamiento antifúngico a mi paciente? Pues bueno, esto es un estudio inicial un poco que pone esa cuestión sobre la mesa, que ella está intentando averiguar en este estudio, el PETIFI, en el que está recogiendo pacientes para ver si esto puede ser o no una respuesta en el futuro. Este estudio todavía está en marcha, está en periodo de reclutamiento. En el futuro pues, probablemente tengamos más respuestas con respecto a cuál es el papel del PET en la IFI. Y en cuanto a prevención y tratamiento, pues efectivamente tenemos estrategias terapéuticas y profilácticas limitadas. Con esta emergencia que he comentado de especies resistentes, pues tenemos que utilizar antifúngicos con una cobertura que sea adecuada. Hay que tener en cuenta los azoles y el riesgo de interacciones que puede tener por su metabolismo por el citocromo P450, y aparte pues, necesitamos pues, nuevas medidas terapéuticas y preventivas a nuestros pacientes. La evolución que ha tenido el paciente hematológico en cuanto a sus estrategias de prevención, en cuanto a incorporación de nuevas poblaciones de pacientes, etcétera, no se ha visto asociada a la búsqueda de nuevos antifúngicos. Como veis, los antifúngicos son muy limitados. En los últimos años sí que han aparecido o bien mejoras farmacocinéticas de antifúngicos ya conocidos o nuevos antifúngicos, pero es verdad que la evolución todavía necesitamos que sea mayor.
Pero es cierto que recientemente pues, están apareciendo nuevos antifúngicos que probablemente puedan ayudar en el futuro. Aquí os marco dos. Me ha faltado también marcar fosmanogepix porque este está ahora mismo en fase 1 en paciente con leucemia neutropénico, pero quizá el que más tiene avanzado el estudio es rezafungina, que es una candina de segunda generación que por su vida media larga se puede administrar una vez por semana, tiene un espectro de acción muy amplio frente a cándida, aspergillus, incluso neumocistis, y está en marcha un ensayo clínico que ya ha parado, digamos, el periodo de reclutamiento porque ya ha finalizado, por tanto los resultados los tendremos en un futuro cercano, en pacientes receptores de progenitores hematopoyéticos de alto riesgo comparado con el uso habitual de antifúngicos que hacemos, o bien flucoposa y cotri para neumocistis. Por tanto, bueno, pues esto es un antifúngico que en el futuro pues, también lo tendremos probablemente disponible para utilizarlo como medida profiláctica. Y otro que se había marcado es el opelconazol, que es el primer antifúngico triazol que se va a poder administrar de forma inhalada. Su espectro de acción también es amplio y sobre todo también teniendo en cuenta que puede cubrir mucorales. Y lo bueno que tiene es que adquiere altas concentraciones en pulmón, sin embargo, baja concentración a nivel plasmático. ¿Y esto por qué es importante en el paciente hematológico? Por la leucemia linfoblástica aguda. En pacientes con leucemia linfoblástica aguda, por el tema de los tratamientos basados en vincristina, de la quimioterapia, no se pueden administrar azoles por esa interacción. Por tanto, pues en esta situación probablemente pueda tener un papel en el futuro. Y es verdad que es prometedor el futuro a medio y largo plazo porque existen nuevos antifúngicos de nuevas clases de antifúngicos. En este caso veis la actividad frente a aspergillus, tanto fumigatus como especies crípticas, no fumigatus o resistencia a azoles en fumigatus. Y veis cómo pues tenemos nuevos antifúngicos que van a poder ayudarnos como nuevo arsenal terapéutico para tratar a nuestros pacientes que tengan una infección fúngica por especies resistentes. Y ya para concluir, pues quería hablar sobre cuáles son los retos a los que nos enfrentamos en el manejo de la infección fúngica invasiva en el paciente hematológico. Ya he hablado sobre la epidemiología en cuanto a la resistencia a antifúngicos y quería resaltar en estos 3 puntos que serían cuáles son nuestras nuevas poblaciones de pacientes, cómo podemos seleccionar de forma adecuada el antifúngico y cómo vamos a manejar las interacciones de los antifúngicos con la quimioterapia. Os he traído estas, digamos, 3 nuevas poblaciones de pacientes porque ya todos conocemos la leucemia, el trasplante alogénico, etcétera, pero con el uso cada vez mayor de terapia celular CAR-T, sí hay esa duda de si el paciente receptor de CAR-T tiene más tasa de infección fúngica invasiva o similar a la del alogénico. Probablemente no, por datos que voy a presentar, pero sí es verdad que hay que tener en cuenta que hay factores asociados al huésped o al tratamiento que se le administra al paciente, sobre todo cuando presentan síndrome de liberación de citoquinas, ICANS, etcétera, que pueden llevar a que un paciente pueda tener riesgo de tener una infección fúngica invasiva, tanto por cándida, aspergillus o neumocistis. Por tanto, pues es una población a tener en cuenta y en consideración en el riesgo de la infección fúngica invasiva. Por supuesto, en la leucemia, con la incorporación de nuevas terapias dirigidas frente a receptores específicos o mutaciones específicas, han mejorado el pronóstico de los pacientes con leucemia, pero también han puesto mayor riesgo de poder tener infecciones en general e infección fúngica invasiva en particular. Es verdad que la incidencia no es excesivamente alta en estos pacientes con terapias dirigidas, pero bueno, sí es algo que tenemos que considerar. Y por último, los anticuerpos biespecíficos, que sobre todo en el mieloma, pues también siembran esa pregunta de si el paciente con anticuerpos biespecíficos pueden tener mayor riesgo de infección fúngica invasiva. ¿Qué es un anticuerpo biespecífico? Pues es un tipo de inmunoterapia que lo que hace es redirigir al sistema inmunitario para combatir esa célula tumoral. Es un anticuerpo que está diseñado con dos puntos de unión. Por un lado se une al antígeno receptor de la célula tumoral, normalmente en el mieloma sería al antígeno de maduración de la célula B, y por otro lado se une al receptor CD3 del linfocito T, y lo que hace es acercar, digamos, físicamente al linfocito T frente a la célula tumoral para que se active y así poder atacarla, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchas dudas de si pacientes que están recibiendo anticuerpos biespecíficos pueden tener mayor riesgo de infección fúngica. Pues es verdad que las tasas que están descritas de incidencia son relativamente bajas.
Estos estudios no estaban diseñados específicamente para analizar si tenían o no infección, eran los estudios de pivotales, por tanto, pues probablemente necesitamos más experiencia, más estudios que analicen este dato. Y en cuanto a CART, os traigo este registro francés, que es multicéntrico, en el que veis la prevalencia de infección, que es en torno a un 3%, por tanto, tasas relativamente bajas. Principalmente candidemia y aspergilosis, pero también, una vez más, las infecciones mixtas, aspergillus mucor, neumonía por neumocistis, casos también son N pequeñas, pero mucormicosis, fusariosis, etc. Y cuando vemos cuáles son los factores de riesgo asociados, pues vemos que sí que hay una población especialmente vulnerable, que serían pacientes de edad avanzada, los que han recibido numerosas líneas previas de tratamiento, el paciente que viene incluso de un trasplante alogénico anterior, el que recibe tratamiento con inhibidores de la antirleuquina 1, en caso en los que tengan síndrome de liberación de citoquinas o que incluso hayan tenido infecciones bacterianas previas. Y veis el impacto que tiene en la mortalidad. Pues efectivamente la supervivencia en pacientes que tienen una infección fúngica invasiva es de 6 meses comparada con 25 meses de los que no estaban infectados. Por tanto, bueno, pues a pesar de que no son tasas muy altas de infección fúngica invasiva como para decidir que todos los pacientes tienen que recibir profilaxis, sí que es algo a considerar en determinadas poblaciones de especial riesgo, como lo que os he comentado anteriormente, en los que a lo mejor hay que considerar que ese paciente se puede beneficiar de una estrategia de profilaxis. Y ya por último, para hablar un poco de cómo seleccionamos el antifúngico, está la actualización de las SECIL que se han publicado recientemente, en la que se introducen, además del posaconazol, la leucemia mieloblástica aguda, con ese nivel de evidencia gracias al ensayo clínico aleatorizado y controlado, se introducen, en este caso, isavuconazol y micafungina como alternativas al posaconazol cuando no podemos utilizar este. Los niveles de evidencia no son muy altos, son basados en estudios, en experiencia previa, etcétera, pero es verdad que es la primera vez que, a pesar de no tener la indicación en ficha técnica, pues van incluyendo gracias a la experiencia que vamos teniendo. Y es verdad que ya hay descritos estudios en vida real de isavuconazol. Esto es un análisis que realiza la doctora Kwon de hematología de nuestro hospital, en el que vemos todos los estudios que hay hasta el momento, tanto en profilaxis como en tratamiento, y os resumo aquí datos importantes, que sería en profilaxis cuál es la tasa de infección fúngica de brecha, que va en torno a no tener infección hasta el 16%, y en cuanto al tratamiento, la eficacia que va en torno al 40-67%, que son tasas similares a las que se han descrito en otros antifúngicos. Por tanto, bueno, pues hay una nueva opción en casos de pacientes que no puedan recibir posaconazol por interacción, hepatotoxicidad, etcétera, pues a considerar el uso de isavuconazol como una opción. ¿Y qué pasa con las interacciones? Pues efectivamente estos antifúngicos van a tener riesgo de interacción. Según cómo inhiben el citocromo, pues va a haber inhibidores potentes o moderados. Entonces, bueno, pues esto sí que puede tener un impacto en caso de leucemia, que se utilizan agentes hipometilantes y además una terapia dirigida. Pues en caso, por ejemplo, de venetoclax, que quizás sea el que más extendido esté, pues hay que reducir dosis del fármaco para evitar esa toxicidad. Por tanto, bueno, pues al hematólogo normalmente le puede dar cierta ansiedad reducir la dosis de su fármaco para que, bueno, pues el paciente no tenga esa interacción y que se administre de forma segura y tenga éxito, ¿no?, en el tratamiento. Es verdad que ya hay mucha evidencia y hay mucha experiencia de manejo de interacciones en estas situaciones, pero pues es algo que hay que considerar. En casos en los que no podamos hacer una monitorización muy estrecha, pues tener en cuenta que existen otras soluciones para poder utilizarlo. Y entonces, bueno, pues en esta tabla pues os resumo un poco cuáles son las principales moléculas que se están utilizando a día de hoy en la leucemia y cuáles sería su ajuste de dosis. Y con esta tabla pues podríamos resumir todo lo que he comentado antes, que sería en qué población de pacientes voy a utilizar según qué profilaxis antifúngica. Pues vamos a ir hacia el de mayor riesgo de infección fúngica invasiva por esas neutropenias o ese uso de corticoides en la leucemia o en el trasplante alogénico con enfermedad de injerto contrarreceptor. Nos vamos a inclinar por un triazol con actividad frente a hongo filamentoso, mientras que en otras poblaciones que no tienen tanto riesgo de infección fúngica invasiva, pues nos vamos a inclinar más por
prevenir que el paciente no tenga una infección por neumocistis y que si se van sumando factores, pues ya tengamos en consideración ir actualizando esa profilaxis. Y ya para concluir, a modo de conclusión, sigue siendo un reto la infección fúngica invasiva en un paciente hematológico, a pesar de todas las estrategias que tenemos disponibles de prevención. Es importante conocer cuál es la epidemiología, tanto local como la que nos rodea, y sobre todo conocer la de nuestros pacientes hematológicos por esa emergencia de resistencia, la menor frecuencia de otros hongos filamentosos como mucormicosis, fusariosis, etc. Y hay que conocer bien la infección fúngica de brecha para intentar diagnosticarla de forma adecuada y tratarla también de forma adecuada. La evolución de los métodos diagnósticos y preventivos tiene que ir de la mano de la aparición de esas nuevas poblaciones que están en riesgo y estos cambios epidemiológicos para que podamos estar al día en esto, ¿no? Y, por supuesto, gracias a la incorporación de nuevos antifúngicos o mejoras en su farmacocinética, probablemente esto pueda ser un avance prometedor en la prevención de infección fúngica en el paciente hematológico. Y nada, muchas gracias a todos por escuchar. Bueno, pues me ha tocado la charla final. Ya me conocéis, yo también trabajo en el Gregorio Marañón, junto con Patricia, con Marina y otros de mis compañeros que están por aquí hoy. Y a mí también me ha tocado mi tema favorito, es lo bueno de organizar tú mismo las sesiones. Infección fúngica en el paciente de trasplante de órgano sólido, que es a lo que me dedico todos los días. Y bueno, yo quiero ser muy breve porque no podía, como me dijo un compañero, no intentes abarcarlo todo porque ya sabemos que si no te enrollas 100 diapositivas no es necesario. Entonces voy a hablarles 3 cositas de epidemiología y del timeline de la infección fúngica en el trasplantado. Les voy a hablar un poco de los factores de riesgo y cómo han evolucionado en los últimos tiempos y finalmente hablaré de profilaxis antifúngica. Me hubiese gustado hablar de más cosas de tratamiento, pero no me daba el tiempo. Estos son mis conflictos de intereses, no tengo ninguno para esta charla. Entonces, hablando de epidemiología, siempre tengo que citar este artículo que ha sido hecho en el año 2010, ya hace tiempo. Es el artículo de la Corte Transnet americana que ha encabezado el doctor Papas y ya nos pone ya un número que es la incidencia de candidiasis invasiva en un año. Podemos ver que es del 1,95%. Para aspergilosis invasiva es del 0,65. Y él nos hablaba ya de que si tuviésemos que pensar en términos de todos los hongos en general, si veis, las candidiasis ocasionan más de la mitad de las infecciones fúngicas en los trasplantados de órgano sólido, seguidos por las aspergilosis, segundo lugar, y tercer lugar la criptococosis. Pero sí, nos podemos saber los rojitos son los hongos filamentosos, pues resulta que esos nos provocan más del 30% de todas las infecciones, o sea que los filamentosos, ojo, que son enemigos importantes. Y luego, en cuanto a incidencia acumulativa, lo podemos ver en número de más a menos. ¿Quiénes son los que están más en riesgo? El trasplante de intestino, seguido por pulmón e hígado, y después corazón, páncreas y riñón. Y ¿cuándo se presentan? ¿En qué tiempo? Pues en los primeros 180 días después del trasplante. Es decir, son situaciones que ocurren muy temprano después de que has tenido tu trasplante. Si tuviésemos que hacer una pirámide, esto me lo cogí de un artículo que publicó Marina recientemente de su tesis doctoral. Entonces, ha puesto como bajo riesgo, riesgo intermedio y riesgo más alto. El riñón es riesgo muy bajito, no está en los verdes. El hígado y el intestino están en el riesgo intermedio. ¿Y qué es lo peor de lo peor? Pues el corazón y el pulmón están equiparándose a un riesgo del que tendría un paciente como los que nos ha comentado Marina, de trasplante de progenitores hematopoyéticos. Pero quisimos ver si esto seguía siendo válido en esta década. Estamos hablando del año 2025 y tengo un compañero y amigo en Alemania que me dijo, ¿por qué no hacemos una encuesta a nivel europeo? Les voy a presentar cómo fue esta encuesta y lo que hicimos fue preguntar a los centros que hacían trasplante de órgano sólido cómo eran sus infecciones fúngicas invasivas. Y entonces lideramos algo junto con los compañeros del grupo europeo y del grupo español de infección en trasplante. Fuimos a ver cómo eran las infecciones fúngicas y la mayoría nos decían lo mismo. Primera causa, cándida, que la tenéis en naranja, y segunda causa de infección, yo sí que lo he hecho súper mal porque no sé por qué ha regresado esto aquí. Y segunda causa de infección, el hongo, el azulito, que es el Aspergillus. Entonces, como podéis ver aquí,
la cándida les gana en todos los trasplantes, excepto en el pulmonar, en donde la línea azul es la más grande. El pulmonar es donde hay más aspergilosis con respecto al resto de los órganos. Pero ojo, que en el hígado y en el corazón el aspergillus no se queda atrás. Así que hay que pensar siempre en él. Quiere decir que las cosas se repiten un poco. Hace 15 años que lo publicaba Papas, parece que la cosa no ha cambiado mucho. Y en gris, que está ahí como incógnito, pero también hay que pensar en él, el criptococo. Entonces vinieron los americanos en el año 2025 y se ponen a revisar todas sus historias. Estos señores revisan no solo trasplante de órganos sólidos, sino también progenitores hematopoyéticos entre 2018 y 2022. Cogen más de 9.000 casos de trasplante, sobre todo trasplante renal, y esto no es nada raro porque es el número de trasplantes que más se hace en el mundo. Y entonces encuentran 360 pacientes que habían desarrollado una infección fúngica invasiva, la incidencia ya la ponen aquí, 21 por 1.000 personas año, y sobre todo encuentran infecciones por hongos filamentosos. Segundo lugar, otro tipo de micosis que no estaba especificado en la historia del paciente, y en tercer lugar, las micosis endémicas. ¿En cuánto tiempo lo presenta el paciente? Pues 173 días después del trasplante, así que se parece mucho a lo que decía Papas hace 15 años. Y si nos podemos ver aquí, ellos hacen unos diagramas según el tipo de trasplante y lo que podemos ver es que el páncreas, las infecciones fúngicas invasivas se dan durante muchos meses después del trasplante y que además las micositis especialmente eran muy comunes, se repite el gráfico de Papas, en los primeros meses, la candidiasis, las infecciones endémicas y las infecciones por hongos filamentosos. En cambio, el hemocystis puede ser un poquito más tardío. Entonces, hay que tener en cuenta que la infección no solamente puede estar en el ambiente, de lo que vamos a hablar después, pero también te puede venir derivada del donante. Entonces, este artículo revisa 10 años de infecciones transmitidas por donante en Estados Unidos. Ellos lo tienen muy en orden y se lo pusieron a analizarlo. Tenían una mortalidad muy alta, 15%, y además los clínicos no somos nada buenos al momento de identificarlas, se nos olvidan. Entonces, muchas veces de estas, el diagnóstico es un poquito tardío y en casos como el coccidioides, pues puede ser una mortalidad muy alta debido al retraso en el diagnóstico. ¿Cuáles son las más frecuentes? Pues las tenemos aquí en este pastel. Aspergillus 27%, coccidioidomicosis 24%, tenemos que pensar también que está hecho en el contexto de Norteamérica, y histoplasma en tercer lugar con un 17%. Así que hay que pensar también en el donante al momento de evaluar estos pacientes. ¿Cuál es el timeline? Bueno, pues hay que pensar en que son infecciones que son, como veis aquí, muy tempranas, una media de 18 días después del trasplante. Así que es importante que las tengamos en la cabeza porque si no se nos pueden pasar por alto. Después vienen los suizos, que también son personas que les encanta coleccionar datos y tienen una corte. La corte es súper famosa a nivel mundial y esta la tienen desde el año 2008 y la analizan hasta 2020. Cogen más de 4.700 trasplantados y van a ver todos los episodios que tenían en esta ocasión de candidiasis. Encuentran un 4,3% de episodios de candidiasis y se ponen también a catalogarlas. Entonces, ¿qué es lo más frecuente? Pues los episodios de candidiasis intraabdominal. En segundo lugar, otros sitios de infección y en tercer lugar, la candidemia, cuando tenemos a la cándida ya en sangre. La mayoría de estas infecciones ocurren en el primer año después del trasplante y la mayoría de las veces la mala es la cándida albicans. En segundo lugar, cándida glabrata. Además, causan una mortalidad que no es despreciable, 23%, sobre todo cuando hablamos de trasplante de hígado y trasplante de corazón. Aquí se ponen a hacer unas gráficas muy monas que ahora os voy a presentar como 3 o 4 de estas y, por ejemplo, hasta arriba de la cabeza pues podéis ver la incidencia acumulada en páncreas, en riñón. En azulito tenemos las pulmonares, en verde el hígado, luego está por debajo corazón y riñón. Y entonces van viendo que la incidencia acumulada también es muy variable dependiendo del tipo de trasplante que tengas. Y parece que hemos aprendido algo y que ya sabemos cómo prevenirla, porque cuando ellos se van haciendo análisis por periodos de tiempo, pues se han dado cuenta que la incidencia acumulada, por suerte, va disminuyendo. Ya en 2017-2020 la incidencia es mucho menor. Así que dicen, pues tenemos una incidencia del 2,8%, pero hemos ido aprendiendo cómo prevenirlas, por suerte, pero siguen siendo importantes las mortalidades. ¿A quién les va peor de estos pacientes? A los que tienen una candidiasis intraabdominal.
Pero no hay que olvidar que las candidemias también tienen una mortalidad importante, hasta la mitad se les muere. ¿Y cuándo se les muere? En los primeros 3 meses, sobre todo post-trasplante. Así que hay que pensarlas. Y claro, es una cosa preocupante porque muchas veces no la consideramos y puede complicar realmente nuestro paciente. Ahora vamos a hablar de los factores de riesgo. Están descritos los factores de riesgo para casi todas las poblaciones y no podía ser menos en el trasplante. Y los dividimos como en 3 etapas. El primero es qué es lo que pasa antes del trasplante, y ahí tenemos que tener en cuenta si el paciente está colonizado, si el paciente tiene su situación clínica. Por ejemplo, sabemos que los pacientes que llegan a un trasplante hepático con un MEL muy alto tienen un alto riesgo de tener infecciones fúngicas invasivas, sobre todo los pacientes también que tienen fracaso hepático fulminante están en esta situación crítica. Durante el trasplante tenemos que pensar en el donante, tenemos que pensar en el tipo de órgano y las complicaciones postquirúrgicas. Tenemos que pensar en algo que antes no lo pensábamos, pero que ahora cada vez lo pensamos más, y es en la contaminación del líquido de preservación. Pues resulta que el líquido entre que va de Galicia a Madrid puede contaminarse en el momento de extracción con cándida. Y eso también tiene que ver con después tener una probable infección por cándida en el receptor. La exposición, el momento, cómo estaba el aire del quirófano en donde operaron al paciente, cómo estaba la unidad donde se le cuidó después del trasplante. Pues eso es algo también muy importante porque ahí pueden adquirir la infección. Y después del trasplante tenemos que tener en cuenta las consideraciones postquirúrgicas, el estado neto de inmunosupresión, sobre todo infecciones virales que lo podrían alterar como el CMV, y la exposición, ¿no? Cómo está el aire de mis unidades de trasplante. Así que son muchas cosas, pero más o menos los tenemos bien catalogados. Estos son los factores de riesgo más importantes cuando hablamos de trasplante intraabdominal, aquí me refiero a páncreas, intestino, hígado y riñón, para candidiasis. Son casi que, cuando los ves, dices, pues si son los mismos que candidemia, pues sí, más o menos sí. Edad avanzada, antibióticos, tener un catéter venoso central, mucho más si por ese catéter estás pasando a la nutrición parenteral, diabéticos con estancia prolongada en UCI, hemodiálisis o hemofiltración y estar colonizado previamente. Y en los hepáticos, la coledocoinostomía. Estos son los factores de riesgo. Y para aspergilosis, pues la cosa se complica, porque aquí depende el tipo del trasplante. En hepáticos, incluso los hemos dividido en early y en late, según cuáles influencian en cada periodo de tiempo. Pero sabemos que hay criterios mayores y menores, que ahora los vamos a revisar también, pero por ejemplo el retrasplante, el que te trasplante de forma urgente por un fracaso hepático fulminante, tener un MEL score muy alto, de más de 30, o que tengas que tener una recirugía después del primer trasplante. Los tardíos, el CMV y tener una creatinina alta. Y en los pulmonares, pues ahí ya muchísimos factores de riesgo tienen que ver. Uno, que te trasplanten un pulmón. Yo siempre me preguntaba, ¿y esto por qué? Pues porque el otro pulmón se queda ahí y ese puede estar colonizado. Puede estar colonizado por Aspergillus o por otro hongo filamentoso. Entonces también la isquemia de la vía aérea, el citomegalovirus, el rechazo, el de estar colonizado antes o después por Aspergillus puede ser otro factor de riesgo. Y el tener hipogamaglobulinemia. Para esto es un punto de corte de menos de 400. Para el trasplante cardíaco también los conocemos. La colonización por Aspergillus, el que tengamos las colonias a tope de Aspergillus por el aire de la unidad, el que tengamos una infección por CMV, el hemofiltro y la existencia de otro caso de aspergillosis en un lugar de la misma unidad. Y para el riñón, que son los que están en riesgo más bajo, pues también el ser EPOC, el tener un rechazo agudo que sea corticoresistente, el tener un fracaso del injerto o necesitar de corticoides a dosis muy altas para tratar un fracaso. Entonces, un rechazo, perdón. Entonces, pues bueno, estos son los factores como los había descrito Hussain en el año 2019. Llegan nuevamente los americanos, que sabéis que siempre están innovando, y dicen, no, vamos a intentar rascar un poco más. Y vamos a ver, revisándonos toda la literatura, cogen más de 3.000 artículos y seleccionan 58 y se van a ver los factores de riesgo individuales, y el outcome primario que ponen es infección fúngica invasiva, a ser posible cándida o aspergillus. ¿Y qué encuentran? Hay 3 variables que la comparten todos los trasplantados de órgano sólido, sin excepción, y son recirugía, hemofiltro, CMV. Si tienes una de esas 3, tu riesgo de tener una infección fúngica invasiva muy temprana es muy alto. En particular, si tienes 2 de ellas, que es el hemofiltro y tener CMV, te da un riesgo más alto para aspergillosis. En cambio, esta misma suma no le sale para cuando tienes que predecir cándida.
y se ponen a verlo tipo de trasplante por tipo de trasplante, uno a uno. En pulmón, como veis ahí, una cosa muy importante que te da mucho riesgo sería la disfunción primaria del injerto, el tener el hemofiltro, pero también tener ECMO. Serían los que les dan con una evidencia de moderada el riesgo. Para trasplante cardíaco, la recirugía y el tener también el hemofiltro. Para hepático, pues son muchos más factores, pero entre ellos también nuevamente vemos el hemofiltro, la recirugía, el CMV, el fallo primario de injerto y el tener un MELD score alto. Y para el páncreas, ven el tiempo de isquemia fría y la recirugía nos dan también mucho riesgo. Así que esto nos viene un poquito a volver a hacer plantear que realmente tenemos que estarnos fijando en estos factores de riesgo al momento de elegir una profilaxis. Entonces, sabemos que los médicos pues hay veces no somos suficientemente buenos en el momento de prescribir antibióticos, pero cuando hablamos de antifúngicos las cosas se ponen mucho más complicadas. Hace muchos años fuimos a ver cómo se prescribían los antifúngicos en nuestro hospital y nos encontramos que hasta un 43% de las prescripciones venían de departamentos médicos, 25 de unidades como la de Marina, de hematología y oncología y 17 de la UVI. ¿Y qué nos encontramos? Nos encontramos que había un 40% de prescripciones inadecuadas. ¿Qué es lo que sucedía? Pues no seleccionaban adecuadamente la duración o las dosis tampoco estaban muy bien. Entonces, pues sí que era un poco complicado. Además, cuando se utilizan mal estos antifúngicos, o se utilizan no tanto mal, pero en exceso, lo que sucede es que estamos seleccionando lo que ya nos contó Marina extensamente, una ifidebrecha, sobre todo por aspergillus que son resistentes o por hongos más malos como el mucor. Por eso hemos intentado cambiar ya y hacer un como cambio del paradigma y pensar que no todas las cosas le van bien a todo el mundo. No es lo mismo un traje hecho a medida que un traje que es para todo el mundo. Y entonces la profilaxis ahora está intentando adecuarse y adaptarse al individuo y a sus factores de riesgo. Entonces, la profilaxis universal es que se la damos a todos los trasplantes y eso lo estábamos haciendo, por ejemplo, hasta hace mucho tiempo en los cardíacos. Ahora lo dirigimos un poco más. Se sigue haciendo en los trasplantes de alto riesgo, por ejemplo, los pacientes de trasplante de pulmón, pero tiene algunos problemas. Uno, nos gastamos muchísimo dinero en antifúngicos. Dos, tenemos interacciones con todos los fármacos inmunosupresores que tienen estos pacientes, especialmente cuando utilizamos azoles. Tres, seleccionamos hongos emergentes que son más malos, ya los ha contado Marina, y tenemos más efectos adversos relacionados a los antifúngicos. En cambio, si lo seleccionamos, hacemos una profilaxis tailor o hecha a medida o dirigida solamente poniendo este tipo de antifúngicos a los pacientes que están en riesgo más alto, esto nos saldría un poco más barato, farmacia nos felicitaría. Vamos a necesitar un equipo de microbiólogos muy rápido porque vamos a necesitar que rápidamente nos digan galactomanano, beta-glucano y otros biomarcadores, y vamos a tener menos problemas de interacciones con otros fármacos y menos toxicidad relacionada con los antifúngicos. En teoría, esto nadie lo ha demostrado, tendríamos menos micosis emergentes en nuestros hospitales, pero podemos tener un gran error al momento de no catalogar bien un paciente que es de alto riesgo y al final que ese paciente se termine infectando. Entonces, lo que hemos intentado hacer desde hace muchos años es ver cuál es la incidencia y la mortalidad en cada tipo de trasplante y decidir a quién sí y a quién no. Por ejemplo, en trasplante pulmonar se decide casi en todo el mundo profilaxis universal, debido a su incidencia que, como veis, es alta y su mortalidad, que aquí diréis, ¿pero por qué es tan baja? Pues porque muchos casos de trasplante pulmonar no cursan con una aspergilosis pulmonar, sino con una traqueobronquitis, y esa tiene una mortalidad un poquito más baja, según ya nos han explicado muchos autores. Y en el corazón, en algunos centros se hace universal y en España se tiende a hacer profilaxis más bien dirigido basada en factores de riesgo. Para hígado y para riñón también se hace profilaxis dirigida. Pues siempre intentamos buscar guías para respaldar las cosas que hacemos, pero no siempre tenemos éxito, porque en ocasiones o las guías son muy viejas, como en el caso de las americanas, o como en el caso de las europeas, pues también, ¿no? En 2014. Así que decimos, bueno, y si hacemos un resumen de esto, ¿cómo nos quedaría la cosa? Pues mirad, esto es lo que estamos haciendo ahora. Si hacemos un resumen de estas guías, al trasplante de pulmón y al trasplante de corazón les hacemos profilaxis casi siempre universal. En algunos centros muy especializados se hace una profilaxis dirigida, basándose en pruebas como el galactomanano en esputo seriado y en cultivos de aspergillus seriados, pero esto no se hace en todos los centros.
y se utiliza el antifúngico durante un tiempo muy prolongado, según las guías americanas de 4 a 6 meses y según las guías europeas incluso un tiempo más largo, hasta un año. Ellos también clasificaron a los pacientes en verde, son los que tienen un factor de riesgo mayor, y en amarillito los que tienen un factor de riesgo menor. Y según esto dicen, vale, pues vamos a ponerles a los que tienen uno de los verdes o 2 de los amarillos, se les pone la profilaxis dirigida. Y entonces la mayoría de las veces se utiliza anfotericina B inhalada porque tiene pocos efectos sistémicos y poco problema, y llega muy bien a donde tiene que llegar, que es el pulmón. Alternativamente, en otros centros se utilizan también azoles y se recomienda en estos pacientes ir haciendo una monitorización de los cultivos de Aspergillus. En el hígado, que es un riesgo intermedio, están bastante bien descritos los factores de riesgo. En verde son los mayores, en amarillo los menores, y entonces si tiene uno de los mayores o 2 de los menores, se les ofrece sobre todo profilaxis con candinas. ¿Por qué candinas? Porque no tienen un metabolismo hepático y no se necesitan ajustarse por Child ni tampoco por la función renal, con lo cual es lo que casi siempre escogemos. ¿Durante cuánto tiempo? Eso está menos claro. Los americanos dicen entre 14 y 21 días, los europeos dicen entre 2 y 4 semanas. Y para el trasplante cardíaco también tenemos factores de riesgo. Aquí son un poquito diferentes dependiendo qué guías revises, pero nuevamente nos aparecen cosas como el rechazo, como el hemofiltro, como el CMV y como tener el aire contaminado por un número alto de colonias de Aspergillus. Y además, últimamente no, hace unos 10 años, los suizos describieron en su corte que también el tener un ECMO, que es una asistencia ventricular, nos podría dar un riesgo muy alto de infección fúngica invasiva. Entonces, cuando tenemos algo de esto, iniciamos la profilaxis dirigida. Los europeos suelen recomendar estas guías fármacos que ya, como podéis ver, casi ni estamos utilizando, como el itraconazol y las candinas. Las candinas sí que las estamos utilizando mucho en nuestros pacientes y los americanos recomiendan también itraconazol y candinas. Y el tiempo también de recomendación es variable. En las guías europeas se dice que al menos 3 meses y en las guías americanas incluso un poco más largo, hasta 120, 150 días. Entonces, pues esto es algo que hay que tener en cuenta. Además, como bien sabéis, el trasplante cardíaco cada vez estamos utilizando otras asistencias ventriculares que no son el ECMO. Estamos utilizando Levitronix, Impella, otro tipo de dispositivos que también podrían darnos más riesgo de infección fúngica invasiva. Por último vienen los de riñón. En riñón no se da profilaxis universal porque hay muy pocos casos de aspergilosis y de cándida y solo se da si tiene alguna de estas condicionantes. El haber tenido un diagnóstico de POC, porque esos están más colonizados, el tener un rechazo agudo que requiera tratamiento con corticoides, el tener sobre todo los corticoides durante un tiempo muy prolongado. Entonces ahí sí que lo recomiendan, pero dicen mucho que hay que individualizarlo. Estamos en los tiempos en donde ha avanzado mucho el diagnóstico microbiológico, tenemos cada vez más biomarcadores, sabemos cómo usarlos más y estos biomarcadores y las técnicas de imagen tan innovadoras como el PET-TAC que nos ha presentado Marina podrían ayudarnos para dirigir mejor a estos pacientes. ¿Qué es lo bueno de estas técnicas? Pues lo bueno sería que no tendríamos que someter a muchos pacientes a tomar tratamiento antifúngico que al final luego no van a necesitar, o sea, reducir la exposición innecesaria, pero vamos a necesitar tener un muy buen equipo de microbiología que nos dé resultados muy rápidos para que los clínicos puedan tomar decisiones rápidas. Existen también algunas otras tecnologías que están por venir que podrían ayudarnos que son mucho menos invasivas, para detectar qué pacientes están colonizados. Esta es la nariz electrónica y cada vez más hay papers en la literatura que te demuestran que esta nariz puede saber qué pacientes están colonizados por qué hongos, Aspergillus y, por ejemplo, también Mucor. He leído también que ya se están utilizando las narices electrónicas en pacientes con trasplante pulmonar y que pueden discriminar pacientes que tienen un rechazo del injerto pulmonar. Entonces yo creo que esto es algo que viene muy rápido y que en el futuro va a ayudarnos a dirigir las terapias. Algo en lo que siempre nos olvidamos
pero que sabéis que en nuestro servicio pues somos pioneros y nos encanta hablar de ello, es el control ambiental. Las esporas de Aspergillus son importantes y hay que mantener el aire bastante limpio, y aunque tengamos quirófanos de última generación y salas de trasplante de última generación, si no tenemos un adecuado mantenimiento y control, podemos tener problemas. Entonces, casi siempre sabéis que estas salas tienen filtro SEPA, que filtra este aire y tiene aire de buena calidad para nuestros pacientes, y es lo que intentamos. Entonces, hace muchos años tuvimos una experiencia bastante desagradable. Nosotros en el trasplante cardíaco no dábamos profilaxis antifúngica. Después aprendimos que había que darle y la dábamos universal y dábamos itraconazol a todo el mundo y teníamos millones de problemas con el hígado y con interacciones con otros fármacos. Aprendimos que debíamos dar profilaxis dirigida y empezamos a dar profilaxis dirigida a los pacientes con candinas. Disminuyó el número de casos de aspergilosis y disminuyó su mortalidad, pero tuvimos un brote. ¿Y un brote por qué? Pues porque había obras en el hospital y entonces el número de esporas que estaba volando por ahí era infinito. Esta es la máquina que utilizan los compañeros de preventiva y también nuestras enfermeras en el servicio de microbiología, y lo utilizamos para medir cómo están las colonias en el aire del ambiente. Y bueno, pues nos pusimos a medir todo lo que sucedía en la unidad de cirugía cardíaca y encontramos que los números eran bestiales: 400 unidades formadas de colonias, en algunas de las camas 160, números que no eran para nada seguros para nuestros pacientes. Los circulitos azules son todos los casos de Aspergillus donde los encontramos, y como veis se correlaciona perfectamente por cómo estaba el ambiente. Y entonces hicimos estas gráficas muy monas en donde se ve la correlación entre los especímenes o las especies de número de esporas de Aspergillus fumigatus y el número de pacientes. Y además Jesús Guinea, que es un crack, pues dijo, voy a secuenciarlos, y demostró que eran las mismas especies. Así que hay que cuidar el aire, hay que intentar seguir estas recomendaciones, que son las recomendaciones de cómo debe estar el aire en un hospital, y si no las seguimos podemos tener grandes problemas. Se supone que en las unidades con filtro SEPA deberíamos de tener este número de menos de 0,1 unidades formadoras de colonias por metro cúbico. Así que bueno, esto es algo muy importante. Y hace tiempo, con esto ya casi voy a terminar, hicimos una encuesta. Primero queríamos que fuera europea, pero luego nos venimos arriba y dijimos, bueno, vale, vamos a ser internacional. Y entonces hicimos invitación a más de 50 centros de trasplante por todo el mundo. Como veis, nos mandaron encuestas de todos lados. Y sobre todo de centros de trasplante de riñón. ¿Por qué? Pues nuevamente porque es de lo que más hay. En segundo lugar, centros de trasplante de hígado, y en tercero, centros de trasplante de corazón. Y entonces, ¿qué nos encontramos? Les preguntamos si ellos medían la calidad de su aire ambiental, si testaban esto que nosotros testábamos, y nos dimos cuenta que no, que solamente 24% de todos los centros tenían estos sistemas de control. Sobre todo, los que mejor lo hacían eran los centros de trasplante de pulmón. Eso sí que estaban un poquito más concienciados. Algunos de los de trasplante de corazón, pero podéis ver que no a todo el mundo les parecía importante. ¿Filtro SEPA? Bueno, filtro SEPA no seremos el peor hospital del mundo. Vamos a ver quiénes tienen filtro SEPA. Pues solo la mitad de las unidades de trasplante tenían filtro SEPA. Sobre todo los que más lo tenían eran los de las unidades de trasplante de pulmón. Así que ahí también había mucho camino que recorrer. Y en cuanto a tiempo, no les puedo presentar todavía las de tratamiento porque, bueno, son súper extensas, pero en cuanto a tiempo, pues tampoco la gente lo tiene claro. Las profilaxis son súper variopintas, cada uno pone lo que mejor le parece y según sus esquemas propios. Y entonces, como podéis ver, en muchos casos del trasplante de órgano sólido, entre 14 y 20 días, y en trasplante de pulmón casi siempre más de 28 días, pero muchos centros ni siquiera tenían un tiempo definido de duración. Esto nos hizo pensar. Mucho acerca de que necesitábamos claramente unas guías, y bueno, yo creo que los mensajes para llegar a casa son un poco estos. Uno, que seguir pensando en las infecciones fúngicas porque son importantes, causan la muerte de muchos de nuestros pacientes, sobre todo Candida aspergillus son los dos principales más malos. Las infecciones transmitidas por donante no hay que olvidarlas porque son un problema que nos da una mortalidad muy alta porque se nos olvidan y nos ocasionan grandes problemas, sobre todo muy temprano después del trasplante. Los factores de riesgo cada vez están mejor descritos, cada vez los identificamos mejor, y poder identificarlos mejor nos va a llevar a poder establecer unas profilaxis más dirigidas. El tema de las profilaxis para todos, eso ya es algo del pasado. Ahora lo que tenemos que hacer es una personalización del riesgo, viendo qué factores de riesgo tiene el paciente, cómo está mi donante y cómo está el medio ambiente donde lo estoy tratando, hacer estrategias centradas en el paciente.
Obviamente hay que replantearnos unas guías de profilaxis porque no están nada actuales y seguir incidiendo en el control del aire ambiental en las unidades de trasplante y en las unidades de cirugía. Y bueno, la última es otra cosa con la que pensamos que es muy importante, que son los equipos. Sin los equipos de trasplante, sin una colaboración multidisciplinar, nada de lo que podamos hacer va a ser exitoso. Así que, pues bueno, creo que es esto, ¿no? El trasplante es por definición un campo multidisciplinar. Y con esto yo creo que acabamos. No sé si...